Pues Patricia, antes de avanzar en este punto y ahora yo le pregunto, ¿cómo se aguantaban las hermanas todos esos comportamientos? Usted estuvo 12 años en el convento, ¿qué decían sus superioras? No, para empezar te cuento que una religiosa, antes de morir, en sus últimas palabras dijo: por favor pónganle mucho cuidado a Luz Patricia porque es muy despistadita. Y a las religiosas les causó gracia porque en realidad era una buena descripción. Sí, bueno, sus últimas palabras, y me describía perfectamente. Yo creo que le di un poco de lidia a las religiosas porque tenía mis, de pronto no chifladuras de perdérseme, de corrérseme la teja, pero sí comportamientos que decían: ay, esta mujer, ¿cómo la vamos a parar? Por ejemplo, alguna vez participé en una marcha por la paz con un maquillaje que salía en primera página del Colombiano, y la superiora me decía: Luz Patricia, por Dios, ¿tú qué haces en estas cosas? Porque yo era muy espontánea, muy natural con las alumnas, ellas inclusive me decían la monja loca, ¿cierto? Y a mí en ese momento no me atormentaba ese adjetivo, sino que yo pensaba que yo era muy chévere, muy relajada para las alumnas, pero sí le di dolorcitos de cabeza a las religiosas, la verdad que sí. ¿En qué momento y a raíz de qué episodio, qué pasó para que usted fuera a donde un especialista y diagnosticara realmente su enfermedad, bipolaridad? Fue en el momento en que... Está bien, perdón, ¿bipolaridad está bien? Sí, bipolaridad, trastorno sí, afectivo bipolar, ahora le dicen bipolaridad, suena bonito. Cuando me dio la primera depresión severa en el convento, este psiquiatra que me atendió dijo que era esquizofrenia, porque me preguntó si yo tenía dones especiales o si escuchaba voces, y sacó su conclusión. Pero meses más adelante me cambiaron de psiquiatra y ya él fue quien dijo que no era esquizofrenia, sino bipolaridad. Y fue cuando entonces ya permitió que fuera atendida por las mismas religiosas allá en el convento, me seguían fielmente la medicación que me habían dado, yo me dejé ayudar y pasó rápido, pasó pues a los 7 meses yo ya estaba en Bogotá dando clases de estadística. Que la medicación es litio, ¿cierto? Y Ativana, usted le dan para dormir y el litio para equilibrarla, ¿no? Sí, mientras estuve en el convento eran muchos medicamentos, ya después de que me retiré del convento, de salida del convento me dio otra crisis, regresé a casa de mis padres y mi papá, que es médico general, él fue quien me formuló y me dijo: Ativan de 2 miligramos y litio 900 miligramos de por vida. Entonces yo hice caso a la fórmula que me hizo mi papá. De acuerdo con su experiencia, de acuerdo con todo lo que ha vivido, que en muchos momentos han sido reales infiernos, que no podemos detallar acá en el programa, ¿cómo definiría usted esta enfermedad, ser bipolar? Bueno, sí, es muy interesante porque uno sí puede llegar a una definición de acuerdo a su propia experiencia, ¿cierto? Yo diría que es un estado de vacío o división, de guerra, lucha interior. Es una fragmentación, es un conjunto de grietas emocionales que se te presentan en la vida, no las has sabido manejar y funcionas como una persona inestable, ambigua, indefinida, como que no sabe para dónde va, no tiene rumbo, y muy especialmente para mí la palabra desconcertante es lo que más nos describe, o por lo menos a mí. Desconcertamos, nos ven muy bien y pronto nos ven muy mal, nos ven eufóricos, después nos ven depresivos, nos ven en unos momentos muy chiflados, ¿cierto? Muy chiflados, pero después nos ven personas muy normales, muy comunes y corrientes, y uno resulta para los demás una persona desconcertante, que no saben con quién están contando, porque a veces sí, a veces no. Es un problema muy delicado. Usted dice incluso que usted llegaba digamos, como a refugiarse o a darse ánimos pensando que son muchos los famosos que han sufrido o que han pasado por este síndrome bipolar, ¿no? Sí, cuando yo supe que esto era... Yo aquí hago unos errores porque yo de medicina no sé nada, por esta enfermedad bipolar mejor, sí. Está bien así. En realidad yo he descubierto que a veces uno se siente muy normal, muy cuerdo y se sale de los parámetros también de la normalidad, pero por extremos. Uno se va a un estado exageradamente eufórico, feliz, entusiasta, que llama la atención y las personas se desconciertan, es la palabra, ¿cierto? O igual se va para un extremo demasiado inferior, una depresión, pero llama la atención y todo el mundo dice algo le está pasando, porque todas las personas pasamos por un rasgo normal de
estoy con la depre, estoy contento, pero en nosotros sí, los estados extremos es lo que nos dice que determina. vivió unas experiencias psicóticas aterradoras, pero también unos momentos de gozo y de placer muy grandes. Correcto, es que los estados maníacos o depresivos nos permiten vivir con mucha intensidad, bien sea el tedio en la depresión, se vive con toda la intensidad al extremo, la dejadez, el sinsentido de la vida, o en la euforia uno tiene experiencias muy de mucha exaltación, momentos en los que yo he llegado a sentirme, por ejemplo, Jesucristo, una iluminada, o la primera papisa de la Iglesia Católica, que por eso lleva el título del libro, porque en una crisis maníaca yo llegué a sentir que estaba en un cónclave, para mí era completamente real lo que estaba viviendo, iba a ser nombrada la primera papisa de la Iglesia Católica. Eso es una crisis, son unos estados de exaltación impresionantes. Y son personas que les dificulta amar y ser amados, ¿no? Sí, porque yo estoy convencida de que aunque esto es una enfermedad genética, que es hereditaria, también tiene mucho ingrediente psicológico, muchas heridas emocionales, grietas que hay desde la infancia o en la adultez, en cualquier momento una herida que te toca la vida y te trastorna, lo afecta a uno muchísimo, son heridas emocionales, es mucho la falta de haber perdonado acontecimientos dolorosos que te quedaron marcando para toda la historia. Yo creo que cuando uno no le abre campito a Dios en este trastorno, uno vive desajustado siempre, pero con Dios se puede vivir feliz. Qué tan aterrador es vivir con una enfermedad que uno no sabe hasta dónde lo va a llevar, ¿cierto? Que no se puede controlar fácilmente, así incluso muchas veces con medicación, y que definitivamente no tiene una cura, pues decir como de aquí a 3 meses ya se sanó esta persona. No, puede ocurrir, como en el caso suyo, que ha superado mucho eso, pero no le pasa a todo el mundo. Sí, no todo el mundo lo puede lograr, porque yo creo que el estado de conciencia de aceptar la enfermedad, no pelear con ella ni con los medicamentos, sino ser juicioso, seguir el tratamiento, eso le permite a uno llegar a una estabilidad donde puede ser el trampolín para recuperarse, para vivir feliz, aun cuando tenga el trastorno, ¿cierto? No, yo creo que hay personas que se quedan ahí en la irreversibilidad de la enfermedad. No, yo ya no tengo nada que hacer, no, yo ya tengo que resignarme toda la vida a ser así, cuando en realidad uno sí puede poner de su parte muchos elementos para poder ser funcional, activo, vivir feliz, aún con el trastorno. Luz Patricia, ¿en qué momento decide usted que debe retirarse de la comunidad después de todos estos eventos que ya hemos reseñado? Precisamente cuando ya me sentí estigmatizada por mis propias hermanas, cuando yo pedía, yo quiero hacer un apostolado con niños, me decían, no, acuérdate que tú estás enfermita. Ay, pero yo quiero trabajar con adultos, yo quiero ir al colegio. No, recuerda que tú tienes que dormir, descansar, hacer siesta, y empecé a sentirme como relegada, como que ya aquí me dejaron así para toda la vida. Empecé en una actitud de rebeldía, hice pedí un tratamiento de psicoanálisis, y allá fue donde descubrí, yo dije, no, yo tengo que retirarme del convento. Ahí pensé que el convento era el que me tenía enferma, ¿sí? Hasta ese momento así lo pensaba. Muchos años después descubrí que no, que realmente tenía un trastorno que es hereditario y que tenía que asumir. Si no estoy mal, pasó por 40 sesiones de psicoanálisis. Sí, fueron 40 todos los días, muy fiel, y fue una experiencia muy interesante, ¿sí? Porque yo creo que fue el momento en que dejé de engañarme, reconocí que yo había entrado a la comunidad por un motivo secundario, no el que era, sino por escapar del alcoholismo de mi papá o por mis fracasos emocionales. Entonces, cuando reconocí, me dije la verdad, dejé de engañarme, tuve la valentía para retirarme de la comunidad. Ahorita decía precisamente que una de las cosas más graves de ser bipolar es precisamente pasar por esas depresiones que llevan a la persona a desear la muerte tanto como un sediento al agua, el agua, ¿no? Así es, el estado de suicida o los pensamientos suicidas viene de una polarización de la mente en la que uno oscila entre dos extremos siempre. Cuando a mí me venían estos pensamientos, siempre sucedía porque o estaba demasiado obsesiva con lo religioso, y cuando uno se va para los extremos, se fanatiza o se vuelve fundamentalista, como llegué a hacerlo yo, en esos momentos uno pierde el punto medio y se le escapa el sentido de la vida.
el norte, y en esos momentos uno no quiere vivir, uno no sabe dónde está parado, uno es completamente desubicado. Entonces ahí es cuando llegan esos pensamientos de yo no quiero vivir, yo no le encuentro sentido a nada. Eso me Porque pasó a usted mí. tuvo otro intento de suicidio más adelante, estaba viviendo en Villavicencio cuando esto sucedió. Sí, yo estaba pasando, llevaba 2 años de haber suspendido la medicación por iniciativa propia, que fue uno de los grandes errores que yo cometí después de haberme retirado de la comunidad. Fui a parar a una comunidad de familias en Villavicencio y allá obviamente explotó la crisis porque no me alimentaba muy bien, tenía demasiado trabajo, muchas responsabilidades y empecé a hacer ayunos exagerados. Cuando entré en ese estado de depresión y de exaltación, porque eran cambios bruscos y cíclicos, mixtos, fue cuando me monté a un puente, me encaramé, miraba las piedras y yo decía, Judas fue perdonado, y yo me iba a lanzar al puente y por gracia de Dios, Miriam, otra vez sucedió que alguien se percató y me alcanzó a agarrar a tiempo. ¿Y esa fue la última, el último intento de suicidio o no, hubo otro? Hubo otro que me parece a mí que ha sido el peor de todos. Fue en un momento, precisamente cuando me dio la crisis en la que creí que yo iba a ser nombrada la papisa. Y fue un cambio mixto de una manía a una depresión muy fuerte y yo tenía que morir para poder ser nombrada papisa. Son cosas que se le pasan a uno por la mente que pues es difícil de explicar ni darle razón a la gente porque no tiene lógica, pero para que yo fuera nombrada papisa tenía que morir. Entonces yo en el patio de mi casa había una espátula oxidada y yo elegí ese objeto para suicidarme. Quería enterrármelo en el costado para morir como Jesús, traspasado por una lanza. Y en un grado de desespero impresionante, yo ya estaba decidida a enterrarme este objeto porque estaba sola en mi casa. Pero el estado de desesperación que yo tenía en ese instante no lo puedo expresar. Pero sí sucedió que pensé que el demonio estaba en mi casa y que lo tenía que sacar. Me fui por unos cuadros que había en la habitación de mi madre y empecé con un martillo a destrozarlos. Eso hizo que me fuera a llevarlos a un parque, a botarlos, y gracias a Dios entonces lo de la espátula no sucedió porque cuando regresé con el martillo en la mano, mi mamá me dijo, ¿qué te pasa? Y fue cuando le dije, estoy muy mal, hagan algo por mí. Y gracias a Dios no pasó nada. Luz Patricia, ¿cómo se maneja o cómo se vive el hecho de ser señalado por muchas personas, de ser estigmatizado como, perdóneme, que la loca, la rayada, en fin, la normal, en fin, no sé, cómo se sí, ese estigma es muy doloroso, porque a cualquiera que le caiga encima, el que tiene una enfermedad mental, de por sí ya eso te discrimina, familiar, socialmente, de todas las maneras, es muy duro. Al principio yo que no sabía mi diagnóstico me reía porque me decían la loca, pero posteriormente para mí era muy doloroso escuchar eso y era cuando acudía a lo que tú ahorita mencionabas, a los grandes famosos del mundo que siendo bipolares dieron unos aportes muy importantes. Pero sí es muy doloroso sentir que en algunas partes tú tienes que no contar la verdad, no puedes decir la verdad porque entonces no te dan un empleo, o si se lo cuentas a tu novio ahí mismo te va a dejar porque yo con esta no me caso. Entonces sí tiene una carga, una esclavitud muy grande uno encima con ese estigma. Hoy por hoy, al sacarlo en un libro, ya no le tengo miedo al estigma, ya me río y eso me ha dado mucha libertad, yo no siento el peso del estigma. Es que para usted escribir ha sido muy importante en su proceso de recuperación, ¿cierto? Correcto, sí. Bueno, pero vamos a seguir hablando de este tema, de este testimonio, de esta historia tan interesante la próxima semana. Ojalá nos vean muchas personas que tienen este trastorno bipolar, que seguramente van a obtener muchas luces con lo que nos está participando Luz Patricia. Muchísimas gracias por esta primera parte del programa. Muchas gracias, Miriam, muy amable. Y a todos ustedes que estén muy bien.